En esta oportunidad quiero que sigamos conociendo las historias y las enseñanzas de Jesús para nuestras vidas. Detrás de cada historia de Jesús hay una enseñanza para nuestras vidas y vamos tras la enseñanza. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 5 y versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, de enseñar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y dice la Biblia que, habiendo hecho lo que Jesús les dijo, encerraron gran cantidad de peces, a tal punto que las redes se rompían. Y creo de que esta enseñanza de Jesús o la contestación de Pedro es importante, porque Pedro dice que las redes se rompían. Entonces, aquel esfuerzo y el milagro de Jesús no fue efectivo, no porque Jesús no lo hubiera hecho bien. Jesús cumplió su parte de hacer que ellos atraparan una cantidad de peces, aun cuando ellos unas horas antes no habían pescado ni siquiera un pez. Pero Jesús apareció. Y Jesús da la palabra y ellos obedecen la palabra y atrapan una cantidad de peces, pero las redes no estaban preparadas. Se rompió las redes y todos esos peces lamentablemente se perdieron. Y déjeme decirle que las redes tienen un significado para nosotros. Las redes es el instrumento que Dios utiliza para atraer los pescados o los peces, en este caso. Pero la pregunta es, ¿qué tan preparadas están las redes para poder sostener el milagro que Dios quiere hacer? Y déjeme decirle que la Biblia es un libro con mucha figura que tienen una enseñanza. Si los peces hablan de almas, de hecho Jesús le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. El mismo Jesús estaba relacionando los peces con las almas. Quiere decir que si los peces son almas, las redes son los lugares en donde las almas llegan. Pero la pregunta y la reflexión es, ¿qué tan preparadas están las redes? Y déjeme decirle que Jesús quiere encerrar muchas almas, por decirlo así, en las iglesias, para que ahí estas almas puedan ser edificadas, puedan ser restauradas, puedan ser enseñadas en la palabra de Dios. Pero pareciera ser que la historia se repite. Las redes no están preparadas. Y esta es una reflexión para las iglesias. ¿Qué tan preparadas están realmente
las iglesias. Si nosotros vemos en Mateo otra experiencia de Jesús, en Mateo 4:21, dice que pasando de allí Jesús, dice que vio a otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, que también eran pescadores. Pero miren lo que estaban haciendo ellos. Y en la barca, y Juan su hermano, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. O sea que mientras vemos a unos discípulos afanados por pescar, pero con las redes que no estaban preparadas, encuentra a otros que no estaban muy afanados primeramente en atrapar peces, sino remendando las redes. Y creo que la figura es bien clara. Mientras hay personas, líderes religiosos, pastores, líderes, afanados en el mar de las multitudes, atrapando peces, ¿pero de qué te va a servir si tus redes, si tu iglesia, si tus grupos, las redes no están preparadas? Aunque te lleguen 100, se van a diluir. Pero estos 2 hermanos, aquí en Mateo capítulo 4 y versículo 21, ellos están remendando sus redes. Entonces ese es un llamado para tener redes fuertes, iglesias fuertes. Y esto obviamente será motivo de un estudio. ¿Cómo puedo yo remendar mis redes? Porque las redes también puede ser tu hogar, porque ahí tienes tú a tus peces, que son tus hijos. Y Dios no quiere que esos peces se pierdan. Entonces, que Dios nos ayude a reflexionar, Señor, si eres líder, Señor, ¿cómo están mis redes? Porque ciertamente viene una visitación, pero ¿estarán preparadas las redes? Esa es la pregunta y la reflexión. Que Dios les bendiga.